Hermano, buenas tardes. Saludo a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Déjenme cerrar aquí algunas ventanas. Estaba compartiendo el link. Muy bien. Que Dios les bendiga a todos. Voy a saludar a mi esposa que dice buenas noches con todos queridos hermanos y amigos que nos ven. Hermana Ida también, buenas noches querida iglesia. A nuestra hermana Betty, buenas noches pastor y mis queridos hermanitos. Oremos mucho por nuestro país y quien sea aquel o la mejor que nos gobierne y que Dios toque nuestros corazones. Amén. Solamente tenemos esos 3 comentarios de las personas que nos están siguiendo en este momento. Bien, vamos a reflexionar, vamos a tener unos minutos de reflexión en la Biblia, lo que Dios quiere enseñarnos. Hermanos, muchas veces un mensaje como este puede ser corto, de repente un poco más extenso un mensaje, pero toca el corazón de las personas, ayuda en momentos que de repente nosotros no sabemos por qué situación estén pasando muchas personas. El título de este mensaje es Jesús, te necesitamos. Hermanos, yo he visto en este tiempo, creo que la pandemia ha revelado muchas cosas de la humanidad, muchas cosas de las personas que están a nuestro alrededor. Y también estas elecciones presidenciales han revelado mucho el corazón del hombre, de las personas que no tienen a Cristo y sorprendentemente de personas que tienen a Cristo o que pertenecen a alguna iglesia o se sabe que son miembros de alguna iglesia cristiana. Sin embargo, estas elecciones han mostrado lo que quizá vienen arrastrando desde pequeños, desde chicos, jóvenes, qué sé yo. Muchas veces en la vida, yo ya estoy entrando en el tema, muchas veces en la vida de las personas han sucedido cosas cuando eran niños, que obviamente no salen contando a las amistades o a los familiares lo que les ha sucedido, y esto es triste porque, por ejemplo, se dice, claro, no es solamente un decir, sino basado en estudios, que la mayor parte de violaciones que se comete contra menores vienen en primer lugar de personas que están dentro del hogar, familiares o vecinos o las personas más cercanas. No son de los asaltantes, no son de personas de allá afuera, son personas conocidas. Entonces, los pequeños, las niñas, los niños que han pasado por este tipo de problemas en esa etapa de sus vidas crecen con muchos traumas. No en todos los casos, porque otras personas, por ejemplo, van a tener de repente heridas en su interior, niñas que por ejemplo han sido maltratadas así de pequeñitas, no van a querer relacionarse con los varones, van a tener repulsión para ellos, van a odiar muchas veces a los varones por las cosas que les ha sucedido cuando eran pequeñas. Y no solamente eso, sino van a crecer con inseguridades. O de repente van a mostrar mucha seguridad, pero solamente es un escudo que se pone y por dentro son muy frágiles, por dentro son muy inseguros. Y esto no solamente es lo que causa las heridas y los daños a posterior o a la vida posterior de una persona, sino también, por ejemplo, la dureza con la cual los padres han tratado a sus hijos. Y por ejemplo, los niños, ¿no? Que son tratados muy duramente con sus padres. Muchos de estos niños han tenido desvíos, se han ido para el homosexualismo, las drogas, etcétera, muchas cosas. Entonces, hay gente a nuestro alrededor que nosotros ni sabemos, no estamos ni enterados, pero que han sufrido muchos daños cuando eran pequeños. Esos daños no se van tan fácilmente de la vida de una persona. Se necesita algo para ayudarlos. El título de esta reflexión es Jesús, te necesitamos. Hermanos, hay tantas personas adultas
20, 30, 40, 50, 60 años que llevan y están arrastrando heridas de su pasado. No pueden ser felices, ya tienen una esposa, ya tienen un esposo, o tienen hijos, o de repente no. De repente han triunfado económicamente, tienen una buena profesión, o de repente no. Ese no es el hecho. Eso no da la paz, la seguridad, eso no sana el corazón de una persona. Solamente esconde lo que en realidad hay dentro de las personas. Otros en sus hogares no han sufrido ese tipo de violencia, pero sí han sido programados mentalmente. Me acuerdo el testimonio, vagamente, me acuerdo el testimonio de una persona, bueno, que había matado a los padres de un niño. Y el abuelo quedó al cuidado de este niño. Y el abuelo era un resentido, era una persona que odiaba mucho, y más todavía por lo que le habían hecho a su hijo y a la esposa de su hijo. Por eso es que él tenía que cuidar al nieto. Entonces cada noche él se acercaba antes de que el nieto duerma, antes de que se quede dormido, y le hablaba a su oído y le recordaba que alguien había matado a sus padres. Y le decía, cuando tú crezcas, tienes que matar al que mató a tus padres. Entonces el niño fue creciendo con esa enseñanza del abuelo que odiaba y que era resentido. Él fue creciendo, cuando era joven, fue inculcado también esa idea en su corazón. Y por fin, cuando él fue adulto, él buscó a quien mató a sus padres y lo encontró, solo que ya no era como antes, era cristiano, se había arrepentido, había abandonado su vida y él estaba predicando. Y justamente él lo encontró predicando en esa iglesia, este chico que había crecido enseñado por su abuelo. Entonces, terminando el culto, él estaba listo para matarlo, pero no pudo hacerlo. Terminando el culto se le acercó y le dijo, yo soy tal persona y he venido aquí, te he buscado mucho tiempo porque yo quería matarte, pero ahora hay algo que no me impide hacerlo. Bueno, para cortar la historia, él también se convierte y ese algo era el Espíritu Santo, ese algo era Cristo que estaba deteniendo las acciones de esta persona que había crecido programada para matar, programada para odiar y para sentirse resentido con las personas que están a su alrededor. Y esto ocurre en los mejores hogares. Se enseña a odiar a una persona. Se enseña a competir, por ejemplo, y mostrar una apariencia muchas veces que en el hogar no existe. Se les enseña a los hijos a mentir. Se les enseña a los hijos a fingir delante de los demás que son una familia ideal. Muestran a las demás personas, pero en realidad no lo son. Sufren, tienen problemas horribles, inmensos. Todos los hogares tienen problemas, pero me estoy refiriendo a crear una apariencia cuando no hay una esencia. Les enseñan a mentir, entonces ellos crecen de esa forma también. Ningún hogar es perfecto, pero me estoy refiriendo a lo que los padres crean en las personas, en los hijos. Nuestra sociedad hoy en Cusco, hace un momento yo estaba conversando con un amigo de Brasil y le decía, todo este tiempo he podido ver en la sociedad en la que estamos viviendo, sin ir muy lejos, hablando de Cusco y hablando de Perú, vivimos en una sociedad que fue programada para odiar. Vivimos en una sociedad que fue enseñada desde pequeño en nuestros hogares, no todos, a estar resentidos con aquellos que triunfan en la vida. Muchos hijos han crecido viendo a sus padres hablar mal de sus hermanos, quejarse de que el vecino está prosperando económicamente, que se ha comprado un carro, se ha comprado un nuevo carro y le comienzan a criticar y los hijos están viendo eso, están viendo el resentimiento y la frustración de sus padres al no poder hacer lo mismo y ellos como esponjas están absorbiendo todo eso y cuando ellos crecen odian sin sentido, están resentidos con el mundo entero sin sentido porque solamente se les ha enseñado y se les ha programado a hacer ese tipo de cosas y nuestra sociedad en Cusco ha mostrado eso. He visto unos videos hoy y hace unos días. Yo quería ponerlo acá, pero como se trata de niños, dije mejor no,
porque hay cierta protección cuando se pone imágenes de niños, ¿no? Hay que taparles la cara y bueno, yo no sé hacer eso. Sin embargo, he visto unos videos. En estos videos estoy hablando de Perú, unos niños que están esperando el flash informativo junto con los padres y tíos que están ahí alrededor. Y cuando en el flash informativo se declara a Keiko como ganadora en las elecciones, claro, en esas primeras informaciones, ¿no?, que salieron el domingo y tal, que la declaraban ganadora, estos niños al escuchar eso comienzan a maldecir a Keiko. No pasan de 10 años estos niños. Yo digo, ¿cómo esos niños saben de política para empezar? Saben de sistemas a los cuales son representados por los dos candidatos, tanto como el capitalismo, el comunismo, el socialismo. ¿Sabrán eso? Para llorar de cólera porque Keiko sale como ganadora en el flash informativo. Y no solamente lloran y gritan y hacen su pataleta, insultan. Se escucha a un niño acercarse furioso a la televisión y decir, te odio, te odio. Y a una de las niñas decir, que te mueras en el infierno, que te pudras en el infierno. Niños que no pasan de 10 años. Esa es nuestra sociedad, hermanos. Por eso necesitamos a Jesús. Y la gente adulta que está a su alrededor no los corrigen. No les dicen, oye, no se habla así. O ¿por qué estás hablando? ¿O tú qué sabes de estas cosas a las finales? No les dicen nada porque ellos mismos les han enseñado a estos niños a odiar a una persona a la cual ellos ni conocen. No saben absolutamente nada. A esa edad dudo yo, creo yo, que esos niños no saben nada. De ese tipo de temas estoy hablando, de política. Más como para insultar y estar rabiosos de cólera que haya salido ella como ganadora. Me parece que eso es abuso también. Yo no soy abogado, no sé de esas cosas, pero también es abuso. Hacer eso en la mente de los niños. Esa es nuestra sociedad, hermanos. Y así como este video, hay muchísimos otros más videos que yo he visto. ¿Por qué? Porque para yo hablar de un tema tengo que estar bastante informado. Y eso es lo que procuro hacer, leer y ver también el material en videos. Y nuestra sociedad, discúlpenme la palabra, no quería usarla, pero se está pudriendo. ¿Saben por qué? Porque los padres resentidos y los padres que tienen odio en su corazón, muchas veces sin razón, muchas veces porque se sienten menos simplemente porque son acomplejados, porque en sus casas también los han tratado y les han programado y les han puesto paradigmas y les han dicho, tú eres un burro, tú eres una persona, mira al vecino, mira a tu compañero, mira a tu primo, mira a tu prima, cómo hacen, y tú no puedes, eres bruto. Entonces ellos han crecido así, son resentidos, odian, y eso mismo se transmite de generación en generación y en generación. Es a ese tipo de enseñanza. Padres frustrados crían y están creando hombres frustrados, con los que trabajan, con los que se esfuerzan, con los que están logrando tener algo en la vida, con sudor y esfuerzo. Y ellos se sienten con derechos de que también deberían tener. Y es así que personas observadoras ven el descontento de muchos, como ahora ha sucedido, para aprovecharse de eso. Necesitamos a Jesucristo para que Él cambie este panorama. Necesitamos a Jesús, porque solamente Jesús puede sanar un corazón que ha sido herido. Solamente Jesucristo puede transformar a una persona que ha sido programada con odio en su mente y en su corazón. Solamente Jesucristo va a destruir los complejos que muchas veces han sido creados durante nuestra niñez o nuestra juventud. Solamente Jesucristo puede sanar nuestra tierra, y esto venimos hablando hace mucho tiempo atrás. Solamente Dios puede transformar un futuro, solamente Dios puede quitar lo que había en nuestra mente, en nuestro corazón, todo aquello que estaba mal, y lo puede transformar y puede hacer de nosotros una nueva persona. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, por eso es que la gente necesita un encuentro con Jesús, y por eso es que tú y yo como cristianos necesitamos predicar más para que las personas puedan enterarse. Nuestra sociedad se está pudriendo.
Y yo no estoy diciendo que los cristianos somos mejores que los demás, porque incluso al principio he dicho que esto también está dentro del cristianismo, porque insulso o por gusto o no vale la pena que vayamos a una iglesia y no cambiemos escuchando lo que se nos está diciendo. Entonces esto ocurre lamentablemente también dentro de los cristianos, que van y no escuchan y no han entendido nada, ni papa, no han entendido nada, no son transformados. Por eso digo, los cristianos no son mejor que las demás personas que no tienen a Cristo. No son los mejores, no, sería bueno. Y no somos, no porque no podamos, sino porque no estamos poniendo atención para aplicar lo que la Biblia dice para nuestras vidas. Necesitamos a Jesucristo. Es gritante en toda la Biblia que Dios quiere salvar, que Dios quiere dar salvación a todos los hombres, sin importar su condición social, su intelecto, su clase social, su nacionalidad, etc. Ha provisto para todos que tengamos una oportunidad de aceptar y hasta rechazar el regalo tan inmerecido, tan inalcanzable que nosotros tenemos cuando viene Jesucristo a nuestra vida. Dice en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 13, versículo 34, cuando Jesucristo va a mirar con compasión a una sociedad que también estaba toda destrozada, Dice la Biblia así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina y sus polluelos y debajo de sus alas, y no quisiste? Porque las personas se están resistiendo a ese regalo maravilloso que es la salvación, un cambio de vida, cambio de programación. Dios puede sanar las heridas de aquellas mujeres que teniendo un esposo, teniendo ya sus hijos, siguen llorando porque han sido ultrajadas cuando eran niñas. Dios puede cambiar ese panorama en estas mujeres y en estos varones que también ahora les sucede a ellos. Quiero hablar esto, de repente hay una persona que ha pasado por eso y está escuchando en ese momento. Dios puede cambiar eso. Dios puede sacar todo ese resentimiento. Dios puede sacar todo ese miedo que te han generado. Dios puede quitar de tu vida. Y tú puedes también compartir este mensaje para otra persona que también está necesitando, porque no sabemos quiénes. Y esto en realidad es el pan de cada día. Han pasado por este tipo de cosas. Y es nuestra labor predicar más para que la gente se informe. Así como dice Lucas 13, 34, Dios está siempre intentando, está siempre tratando de acercarse a las personas. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Estos hombres eran malos, mataban a los profetas que se les había enviado para que se arrepientan. Y dice, y apedreas a los que te son enviados. Aún así, con todo eso, miren lo que hace Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Las personas están ahí afuera así. Nuestra sociedad está así. Yo creo que, así como yo, tú también te has dado cuenta de tanto odio. Yo puedo decir, porque las cifras hoy nos apoyan, que el 50%, y esto en realidad puede ser una cifra muy corta, vive con resentimiento y odio en el país. Y es que en realidad muchos no se manifiestan, pero un 50% de la población se ha manifestado. Se ha manifestado. Entonces nuestra sociedad está así. Cada vez que alguien tuvo un encuentro con Dios, tuvo que decidir, tuvo que dar una respuesta. Tú también cuando te encontraste delante de Dios tuviste que dar una respuesta humana. Y es algo que Dios está esperando. A partir de ese momento que se toma una decisión, todo cambia en la vida de esa persona que decide recibir a Cristo en su corazón. Y la otra parte que no recibe, que decide no hacerlo, no habrá mayor cambio. Seguirán con sus complejos, seguirán con sus paradigmas, seguirán con su dolor, seguirán con sus heridas, porque no quieren cambiar. Y lo cierto es que Dios un día va a hablarnos, va a llamarnos, va a darnos esa oportunidad para poder decidir.
Tenemos que avisar a las personas que tienen que estar listos para responder de forma positiva para Dios. Abre tu mente, abre tu corazón en este momento. Anota ahí Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4. Dios, Jesucristo, va a tener un encuentro que Él programa. Va a tener un encuentro con dos personas totalmente, pero totalmente diferentes, porque esto habla del deseo de Jesús por salvar a todo tipo de persona, a todos, a todos. Yo no sé cómo hay personas que predican, que dicen, no, Dios ha venido solo por algunos. No, Jesucristo ha venido por todos. El hecho que no todos se salven no es por culpa de Dios. No es porque Dios ha escogido solamente algunos para salvar y otros no. Es porque el hombre está rechazando. Lucas 13, ya lo hemos leído. Y tú no quisiste. Los hombres son quienes rechazan. Pero en estos dos capítulos de Juan capítulo 3 y capítulo 4, Jesucristo se va a encontrar con dos hombres. Se va a encontrar con Nicodemo y se va a encontrar con la mujer samaritana. Estas personas son totalmente diferentes. Por ejemplo, Nicodemo era un maestro, un judío, un hombre con moral muy alta delante de la sociedad. Era un maestro de Israel. Por otra parte, la mujer samaritana era del pueblo enemigo de Dios, Samaria. Era samaritana, era una mujer de muy mala reputación. Luego, como ya lo dije, Nicodemo era judío y la mujer samaritana pues de Samaria. Luego, Nicodemo busca a Jesucristo de noche porque él tenía recelo de que los demás lo vean conversando con aquel que consideraban su enemigo. Entonces, Nicodemo va a buscarlo de noche. En cambio, a la mujer samaritana se le busca más o menos al mediodía aproximadamente. Bueno, a la luz del día en todo caso, porque con Nicodemo fue de noche. Nicodemo sabía de Jesús, por eso lo llamaba rabí. La mujer samaritana no sabía quién era Jesús, no lo conocía. A Nicodemo se le dice, debes nacer de nuevo para tener la salvación. A la mujer samaritana Jesucristo le dice que hay el don de Dios, que hay agua viva para salvación. Nicodemo, siendo maestro de la ley, no entendía lo que Jesús le estaba hablando. La mujer samaritana, luego de que Jesucristo le habló todo eso, no entendía. Y esto demuestra que las personas piensan que son religiosos, piensan que han tenido una experiencia con Jesús y en realidad no entienden absolutamente nada cuando leen de la Biblia. Por eso dicen muchas veces, es que mi pastor ha dicho, es que el cura ha dicho, es que la virgencita y es que el amuleto, porque no entienden la Biblia. Así como Nicodemo no entendía nada, mucho menos la mujer samaritana. Y digo mucho menos porque Nicodemo era estudioso, era un maestro de la ley, era un rabí. Jesucristo quería salvar a estas dos personas, partiendo por el punto de vista de que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, sabiendo también que no hay nada que pasa por casualidad, no existe la casualidad, no existe la suerte o la mala suerte. La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 4, era necesario que Jesús pase por Samaria. No es que dice, era coincidencia de que Jesús haya pasado ese momento y se haya encontrado a la mujer samaritana. No, la Biblia dice, era necesario porque Jesucristo está en busca de las personas para salvarlas. Para limpiar toda aquella programación, discúlpenme la palabra, asquerosa que se ha hecho en las personas y que hasta ahora no pueden liberarse, no pueden perdonar. No han entendido el principio de perdón, pues la Biblia dice, aquel que no perdona tampoco va a ser perdonado. Aquellas ganas de hacer sufrir, aquellas ganas de venganza. Por eso es que Dios quiere salvar a las personas para cambiar esa programación horrible que el diablo, usando a las mismas personas, está colocando en el corazón y en la mente de las personas. Entonces, era necesario, dice la Biblia. Jesús marcó esos encuentros y lo hizo así para que esas personas conozcan la salvación. Y con toda seguridad, Dios también quiere la salvación de las personas que están a tu alrededor. Dios quiere tu salvación, Dios quiere mi salvación. Hermanos, hay que avisar esto a las personas. Él ya se ha acercado
a la humanidad con una salvación inmerecida. Por eso, este día que tú estás aquí escuchando ha sido marcado por Dios, para que tú sepas qué es la salvación, que es por medio de la fe. Y para que tú se lo des a otra persona, le avises a otra persona, le compartas quizá este video. Porque las personas tienen que saber que si están pasando o que si tienen eso en su vida, ese tipo de programación corrompida, todas aquellas cosas que ni siquiera he mencionado yo y que otras personas están pasando, Dios puede cambiar esa situación, ese panorama. Dios puede transformar todas las cosas para bien. Tanto Nicodemo como la mujer samaritana tenían que responder a la invitación de Jesucristo, responder a la vida verdadera. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Porque no estaba entendiendo las palabras de Jesús. Le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Él no entendía a pesar de que había leído. Él no dijo al instante cuando Jesucristo le habló de la salvación, él no dijo al instante, yo quiero nacer de nuevo. Porque él no sabía qué cosa era eso. A pesar de ser uno de los principales judíos, él era del Sanedrín, o sea, de la Asamblea Suprema, de la Corte Suprema, donde solamente las personas entendidas entraban. Él pertenecía al Sanedrín y no entendía las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús tienen que entenderse, hermanos queridos, con la ayuda también del Espíritu Santo, con un corazón abierto, sincero. No como aquellas personas que dicen, no, yo ya sé, ya me han dicho en mi religión, estamos perdidos así. La Biblia menciona a Nicodemo 3 veces, pero no va a mencionar no nos va a dar mucha seguridad que él haya nacido de nuevo, pero sí de que él en algún momento defiende de cierto modo a Jesús. Incluso va a llevar mirra cuando él es crucificado y lo bajan, etc. La mujer samaritana le dijo a Jesucristo cuando ella no estaba entendiendo lo que Jesús le decía, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Ella tampoco dijo cuando Jesucristo le estaba predicando, le estaba hablando de la salvación, le estaba anunciando, ella tampoco dijo, yo quiero para mí esa vida, yo quiero para mí esa salvación. Ella era samaritana, conocía el pasado porque habla de Jacob, conocía algunas profecías porque habla del Mesías que había de venir. Y en estos tiempos, las personas responden, voy a pensar, por ahora no, quizá otro día, me da miedo cambiar de religión. Las personas están cegadas y eso es lo que dice la Biblia. Puede ser que esas respuestas sean también por no conocer la Biblia, porque son religiosos, pero no tienen una relación con Dios. Puede ser por miedo, puede ser por vergüenza. Aceptar la invitación de Cristo no hace daño a ninguna persona. Al final, la Biblia es el único libro, regla de fe y de conducta que existe, y no un hombre o sus propias palabras. Necesitamos a Jesús porque solamente Jesús puede dar salvación. En la conversación con Nicodemo hay declaraciones que son la base firme para creer que solo Cristo puede salvar, que solamente en Él hay salvación. Nunca en una religión, nunca en una iglesia, nunca en un hombre más líder que sea, que esté vivo o que esté muerto, jamás. Por favor, para esto quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15 al versículo 18. Juan 3, 15 al 18 dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Son bases para creer que solamente Jesús puede salvar. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros vemos en estos versículos que solamente en Dios, solamente en Jesucristo puede haber salvación. Solamente Jesucristo puede limpiar todo nuestro ser, todo lo que fue atrofiado, toda aquella enseñanza que se metió.
de maldad, de odio, de resentimiento, de ganas de ver sufrir a las personas. Solamente Jesucristo puede sacar eso. Ahora, con la mujer samaritana se encuentra también una declaración impresionante, una declaración importante que todos deberíamos de saber, y eso está en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 25 y el versículo 26, donde está escrito así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. El 25, el 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer samaritana dice: sé que ha de venir el Cristo. Y le responde Jesucristo: yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías. Yo soy el Cristo, le está diciendo. Dios es quien nos está hablando en este día, el que está hablándote a tu vida, a tu corazón. Nadie más ha muerto por ti. Ningún otro hombre, ningún político, nadie, ningún santo que haya sido declarado por Dios, que haya sido... Nadie ha muerto por ti, solamente Jesucristo. Solamente Él puede darnos esa salvación. Solamente Jesucristo puede limpiar esta sociedad que está podrida, que está corrompida y se está corrompiendo cada vez más. Es triste ver nuestro país y nuestra ciudad en esta condición, hermanos. Pero también es nuestra labor mostrar que una persona puede cambiar. Muchos contactos que yo tengo en el Facebook me conocen más o menos, qué sé yo, algunos desde niño, porque son mayores que yo, puede ser familia o amigos de mis padres, me conocen cuando yo he sido niño. Otros me conocen en la etapa de la adolescencia, de la juventud. De repente han visto las cosas malas que he hecho en aquel tiempo, cosas que se critican. Y de repente algunos en el Face, o de repente no en el Face solamente, ven que yo hablo de Dios. Y de repente dentro de ellos dirán: pero ¿cómo puede hablar de Dios si ha hecho esto, aquello y el otro? No se trata de condenar a las personas por su pasado. Dios nos da una nueva oportunidad. Si uno se arrepiente, Dios te da una nueva oportunidad. Entonces, lo digo por mí mismo. No es que yo me crea el santurrón ahora o el que da mensajes de paz, el que quiere conmover a las personas. No, es porque Dios ha hecho ese cambio en mí. Entonces yo estoy seguro de que también puede hacer el cambio en las demás personas. Pero aquellas personas que lo buscan, y lo buscan para obedecer, porque también en este tiempo me he dado cuenta que muchas personas pueden ir a una iglesia, pero no están dispuestas a obedecer a Dios. Pueden llorar en las congregaciones, no solamente cristianas, sino en sus templos o en los lugares de culto. Pero cuando es la hora de obedecer sus bases, lo que dice la Biblia, no lo hacen. Porque ellos son su propio Dios, porque ellos son sus propios maestros, porque ellos son sus propios gobernantes. Se olvidan de Dios. Eso muestra que no tienen a Dios. Eso muestra entonces que necesitamos a Jesús. Eso muestra que necesita esta sociedad un cambio, porque la sociedad cusqueña es religiosa, naturalmente, pero se destila odio, naturalmente. Esto es una paradoja. No puede suceder. Aquellas personas que tienen a Cristo no pueden odiar, porque se supone que hemos tenido un cambio. Por eso es que la gente muchas veces habla mal del cristianismo. Ay, ahí está pues el cristiano, ahí está el que va a la iglesia, cometió un pecado, cometió el otro. Necesitamos a Jesucristo para limpiar lo que el diablo está haciendo. Está haciendo un trabajo de hormiga lento, pero se ve. Te digo a ti que eres cristiano, abre esos oídos espirituales. Abre tus ojos espirituales, abre tus antenas y capta lo que está sucediendo en tu sociedad, en nuestra sociedad. Mira, para muestra un botón. Prendes tu tele después de esto, o te vas al Facebook en vivo y mira la cantidad de personas que gritan: muérete, púdrete, maldita o maldito. Fíjense la cantidad de personas en la calle que está gritando esas cosas. Y no hay cómo justificar, no hay una forma de poder justificar eso, no hay ni una. No hay forma. No, es que ha hecho esto.
La Biblia dice 70 veces 7 perdonarás. Ahora, cuando dice 70 veces 7, no es que tengas que calcular, a ver cuántas veces ya le he calculado, no. Jesucristo, al dar este ejemplo, está diciendo, siempre tienes que perdonar. Porque si no, también Dios te va a perdonar 70 veces 7, y Dios mío, eso se va a acabar en un mes, quizá en una semana, para algunos. No se trata de eso. Nuestra sociedad está terriblemente perdida, por cristianos también, que dicen ser y no lo son. Hay gente en las iglesias, bueno, yo soy siempre honesto en estas cosas, me gusta decir lo que es. Hay muchas personas dentro de una iglesia que dicen ser cristianos y odiando a las personas no son cristianos, por lo menos no son al 100%, y no van a tener perdón porque no perdonan. No lo digo yo, lo dice la Biblia, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Hay muchas personas que están en una iglesia, hay muchas personas que van a una iglesia, pero no son cristianos, son pseudo cristianos. Hermanos, más interés a las cosas de Dios, más amor a las cosas de Dios, es lo que necesitamos. Y necesitamos a Jesucristo. Jesús, te necesitamos hoy más que nunca. Salva nuestra sociedad, sana nuestra tierra, Señor, sana los corazones que están rabiosos, sana aquellos corazones de personas de 60, 70, 80, de 50, de todas las edades, que necesitan ser sanados porque están dañados por dentro. Pero hay personas que dicen, no, yo estoy bien, porque se acostumbraron a odiar, se acostumbraron a ese tipo de vida, a la vida de crítica, de insulto, de grosería, y se dicen cristianos, y se dicen religiosos, o católicos, o cristianos, se han acostumbrado a odiar, se han acostumbrado a ser resentidos, y por eso dicen que están bien, pero nosotros sabemos que necesitamos de Cristo. Nosotros mismos, yo, el que está predicando en este momento, sé que necesito de Cristo. ¿Quién ha dicho que somos perfectos? No nos critiquen por eso, porque yo jamás he dicho, los cristianos ya estamos. No, por eso necesitamos de Dios todos los días. ¿Quién ha dicho que el hecho de ser cristiano y de ir a una iglesia, que ya está todo, ya no debemos hacer nada? No, tenemos que seguir buscando a Jesucristo. Eso no para nunca. El cambio nunca debe parar. Quiero cerrar esta parte haciendo una oración con ustedes. Te doy gracias, Señor amado, por tu palabra, por tu enseñanza. Te agradezco, Señor bendito, porque tú has sanado nuestras vidas, nuestros corazones, nos has ayudado a perdonar, nos has ayudado a mejorar como persona, a no desear el mal de nadie, a no maldecir. Señor bendito, ayuda a sanar los corazones de aquellas personas que necesitan. Sana nuestra tierra, sana la ciudad del Cusco, sana nuestro país, que se encuentran en todo este conflicto y en todo este sufrimiento, Señor. Por favor, Padre, no tomes en cuenta esos pecados de los cuales nos arrepentimos en este día, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a las personas que tienen complejos. Ayuda a las personas, Señor amado, que tienen y cargan heridas, Padre, en su interior, que puedan ser sanadas, que esas heridas puedan cicatrizar, Señor amado. Para la gloria de tu nombre te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso era lo que yo quería hablar con ustedes, y voy a leer, antes de dar unas noticias, voy a leer lo que algunos han enviado. A ver, nos quedamos con la hermana Betty. La hermana Norma dice: Pastor, buenas noches, y hermanos, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para la hermana Norma y todas en su casa. Lía dice: buenas noches, queridos hermanos, bendiciones. Jeff también: Pastor, buenas noches. Jocelyn también está con nosotros. Ella dice, que no sale esto, dice: buenas noches, pastor e iglesia, muchas bendiciones. Un abrazo, Jocelyn, que Dios te bendiga. Regina Souza: paz del Señor Jesús, nos dice. Y también dice: Brasil para Cristo, de Varginha, Minas Gerais. Reginho, un hermano de Brasil. De la iglesia Brasil para Cristo, Varginha, Minas Gerais, del pastor Ivanildo.
pastor maravilloso, también su esposa, sus hijos, esa iglesia es muy linda. Nuestra hermana Norma dice, sí Señor, te necesitamos en cada instante de nuestra vida. No sueltes, Señor, nuestra mano y bendícenos siempre con tu presencia. Amén. Hermano Renato dice, buenas noches, pueblo de Dios, Perú para Cristo, que nuestro Señor Jesucristo derrame su sobreabundancia de paz y sana en nuestra nación. Mi esposa dice, es triste ver todo el odio y resentimiento. Nuestra hermana Jesús nos dice, buenas noches, pastor. Ya volví a Nueva York, hermana. Yo estaba queriendo mucho verla. Pensé que ese domingo que pasó nos íbamos a ver, pero las elecciones no han permitido que esto suceda. Y bueno, pensé que se iba a quedar un poquito más, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito. Que Dios la bendiga, que Dios siempre la guarde, donde esté, en el nombre de Jesús. Un abrazo para usted, para Luis también. Dice, ya volví a Nueva York, pero con mucha pena de no haber ido a la iglesia y por orar. Ore por mí, por mi salud y por mi familia que tanto amo. Les cura con su sangre preciosa. Amén. Amén, hermano. Un fuerte abrazo. Mary también dice, buenas noches, iglesia. Pastor Elcio de Brasil nos dice, paz del Señor, Pastor Iván y toda la iglesia del Perú. Un fuerte abrazo para el Pastor Elcio, un amigo muy querido. Amén, amén, todos dicen amén. Mi esposa dice, vuelvo a repetir, Jesús vino a traernos mensaje de paz y no de odio. ¿De qué lado estás? La hermana Federica nos dice, buenas noches, cuerpo de Perú para Cristo. Es verdaderamente muy triste que seamos testarudos, necios, superficiales ante la mirada del hombre. Tenemos la suerte, la fortuna, creo yo, hermanita. No existe suerte, ¿no? Pero dentro de su contexto yo lo entiendo. Dice, tenemos la suerte de tener la presencia de Dios que nos da la vida, que es un regalo grandioso. No sabemos, haberlo abierto todo, no sabemos cuánto tiempo tenemos para darnos un real corazón sincero de perdón. Dios mío, cámbianos, purifícanos y aléjanos del mal y siempre, ámanos por siempre. Cita Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Amén, hermana, gracias por su comentario. Hermanos, el día domingo nosotros nos estamos juntando de forma presencial en la iglesia. Ustedes ya conocen el local, los vamos a esperar, siempre con las medidas necesarias para cuidarse. A los que asistan, por favor, si desean doble barbijo, sino uno solo, pero también con su protector facial. ¿Ya? El alcohol, el pediluvio lo tenemos ahí en la iglesia, eso no tienen que llevar. Bueno, si desean también para ustedes, sí, pero tenemos eso, todos los materiales de limpieza también en el baño. Tenemos que congregar. No nos podemos continuar alejando, hermanos, no podemos hacer esa brecha, esa distancia. Claro, con todos los cuidados, vamos a tener que aprender a vivir, ya se ha dicho eso. A estas alturas todo el mundo ya ha salido de sus casas, y no a la iglesia exclusivamente, sino a otros lugares. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que honrar el nombre de Dios y mostrar a todos que Dios nos ha dado esa valentía. Claro, no siendo descuidados, no estoy diciendo eso en ningún momento. Mostrar a las personas que tenemos fe, que Dios no nos va a abandonar. Eso es lo que necesita saber el mundo. Amén. A las 10 de la mañana el día domingo, y les pido, por favor, hermanos, también que oren por mi salud. Algunas veces estoy mal, ¿no? Definitivamente todos tenemos momentos en los cuales nos enfermamos, el cuerpo a veces se debilita, el trajín, ¿no? Les pido oración por mi salud, por mi familia también, así como nosotros pedimos por ustedes, y que Dios pueda bendecir. Nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana en nuestra congregación Perú para Cristo. Vamos a celebrar la cena del Señor y con toda confianza, porque esto se hace con toda limpieza posible. Es más, los vasitos siempre son descartables. No usamos uno y otro, no. Compramos, lo descartamos, ¿ya? Entonces nos vemos el día domingo, vamos a hacer la cena, vamos a celebrar todos, vamos a estar en coinonía, en unidad. Y bueno, espero que nos encontremos ahí el domingo. Recuerden, hermanos, necesitamos a Cristo. Solamente Él puede sanar todo esto. Que Dios los bendiga a todos. Que tengan una buena noche, un buen descanso
en el nombre de Jesús. Amén y amén.